¿Cómo están? Soy Natalie Zúñiga, abogada, y como siempre es un gusto conectarme a través de esta plataforma. Señores, bienvenidos a esta masterclass. En esta masterclass vamos a hablar sobre la jurisprudencia internacional aplicable al derecho procesal familiar, exclusivamente sobre las asistencias familiares. Ustedes saben que hoy vivimos en un mundo globalizado y la globalización no simplemente significa el acceder a información de aquí al otro lado del mundo. La globalización tiene mucha relación, inclusive con el tema legal, con el tema de justicia, de administración de justicia internacional. Bolivia no es un país que esté aislado de la comunidad internacional. Por supuesto que nuestro país forma parte de esa comunidad internacional y esa comunidad internacional lleva consigo políticas, estrategias de protección a las familias, de protección a un sector sumamente vulnerable como son los niños. Es en ese sentido que nuestro país ya hace varias décadas ha adoptado eh, tratados, pactos internacionales que por supuesto hoy son ley en Bolivia y tienen que ser aplicables, ¿no? Si bien nosotros tenemos una ley especial que es el Código de las Familias y por otro lado tenemos la misma Constitución Política del Estado, muchas veces estas leyes nos resultan insuficientes al momento de argumentar un proceso, ¿no? Y necesitamos acudir a la normativa internacional para fortalecer nuestras solicitudes, nuestras estrategias y sobre todo el direccionamiento que debe tener el Estado al momento de administrar justicia. Es por ello que en los próximos minutos nosotros vamos a aprender un compendio que ustedes pueden utilizar tanto al momento de argumentar sus procesos, su redacción y para tener un panorama general. Si bien son lineamientos y direcciones internacionales, puede ser que nuestro ordenamiento jurídico interno no esté como tal traducido, pero sin embargo respeta los principios y las directrices que esta normativa internacional nos da como Estado, ¿no? Nosotros ante la comunidad internacional nos representamos como personas, suscribimos un contrato al cual estamos obligados a cumplir, porque si no lo cumplimos, estamos sujetos como país a temas de responsabilidad internacional. Es en ese sentido, señores, que vamos a pedir que nos apoyen con las diapositivas y vamos a empezar con la normativa. Quiero aclarar que existe amplia jurisprudencia internacional sobre este tema. Sin embargo, hoy he hecho una selección de lo más importante respecto al tema de asistencia familiar, que creo que es un tema que a todos nos llama la atención, ¿no? Entonces, la normativa internacional aplicable al derecho familiar, ustedes saben que el derecho familiar regula las relaciones entre familias. Básicamente hablamos de distintas instituciones que tutela la ley 603, divorcios, asistencias, guardas, medidas provisionales, regímenes de visita, divisiones y particiones y demás, pero hoy nos vamos a enfocar solamente en la asistencia familiar. Pasamos por favor a la siguiente diapositiva. Y bueno, es importante tomar en cuenta que nosotros formamos parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Ustedes saben que la Declaración Universal de los Derechos Humanos responde a muchas guerras, ¿no? Antes de nosotros ha habido gente que realmente ha luchado por estos derechos. Básicamente, esta generación, que antes los derechos humanos se dividían por generaciones, hoy la nueva academia ya no divide por generaciones porque les da un mismo valor absolutamente a todos los derechos humanos, pero en una vieja escuela se podría mencionar que los derechos humanos surgen después o están inspirados básicamente en la Revolución Francesa, ¿no? Ustedes saben que en la Revolución Francesa habían tres preceptos: igualdad, eh, fraternidad era otro elemento y hermandad, ¿no? Entonces, igualité, fraternité y la hermandad. Y bueno, después hemos tenido dos guerras mundiales en el mundo que han sido terribles. La última ha sido en 1914-19, la primera. Sí, perdón, la segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 1935 a 1939. Ha habido mucha gente que ha muerto y bueno, básicamente el mundo dice ya no podemos seguir con esto, necesitamos nosotros hacer una declaración universal de los derechos humanos
que si bien su espíritu tenía en una revolución donde se han hablado de que todos los seres humanos somos iguales, que somos fraternos, que debemos respetarnos y que todos somos iguales ante la ley, se rescata dentro de los artículos esta igualdad que al final nos ha servido de base e inspiración, digámoslo así, para la normativa en derecho familiar y sobre todo en asistencia familiar. Y por eso es importante recurrir a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los artículo 25 básicamente, ¿qué menciona, no? Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le permite, que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios necesarios. Ustedes pueden ver acá que se habla de un nivel de vida adecuado, ¿no? Si nosotros revisamos nuestra normativa, podríamos mencionar que es el vivir bien ahora, ¿no? Es uno de los principios que tiene nuestra Constitución y todas las personas también tenemos derecho a la dignidad. Esa dignidad, por supuesto, que está relacionado con un nivel de vida adecuado, por supuesto, adecuado a cada etapa también de crecimiento de una persona, ¿no? Que va a asegurar, así como su familia, hoy la interpretación de la familia ya no es la familia, son las familias. Hay una interpretación amplia sobre este tema, la salud, que es lo prioritario, el bienestar, y el bienestar está relacionado inclusive el lugar donde uno vive y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios que sean necesarios. Entonces, esta es una base. Cuando nosotros solicitemos asistencia familiar, nosotros tenemos que establecer y referirnos a que nosotros formamos parte de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos y al formar parte, por supuesto que se tiene que cumplir con el numeral 1 del artículo 25 de este cuerpo legal, que es una normativa internacional, que están adheridos más de 180 estados en el mundo y por tanto, esto es ley en varios países, no solamente en Bolivia, ¿no? Por eso se considera, al menos cuando uno va a un amparo, digamos, relacionado con temas de competencia internacional, la sala siempre va a tener un razonamiento en el entendido que cualquier juez, por ejemplo, que en Bolivia haya administrado justicia en familia, digamos, y se haya utilizado de parámetro la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y supongamos que haya administrado justicia a favor de un niño, la administración de justicia que hubiera existido en Chile también es aplicable a Bolivia, si es que hubiera un tema de competencia, porque se considera que todos esos jueces son jueces de derechos humanos. ¿Por qué? Porque los países han suscrito esos pactos y esos tratados internacionales. Ese elemento es sumamente importante de análisis, que nosotros siempre lo tengamos presente y no solamente nos podemos limitar en una asistencia al artículo 109 y al artículo 116 de la ley 603. Les vuelvo a reiterar, hoy el trabajo de los abogados es muy diferente, se trata de una capacidad de análisis y por supuesto de una capacidad de interpretación. Y en esa interpretación nosotros no podemos estar aislados de lo que la ley a nosotros nos faculta, que es una amplia gama internacional sobre normativa que sí o sí deberíamos utilizarla y aprovecharla en beneficio de nuestros procesos. Pasamos, por favor, a lo siguiente. Y bueno, tenemos aquí quizás lo más conocido y lo más escuchado. Ustedes han debido escuchar mucho sobre el Pacto de San José de Costa Rica. Em, Se llama así porque en este lugar se suscribe este pacto. Bolivia, por supuesto, se ha adherido también. Y este elemento es sumamente importante porque si bien se habla de derechos fundamentales como la vida, la seguridad, el trabajo, no podemos desconocer que los estados también tienen que dar una protección a las familias, ¿no? Es en ese sentido que el artículo 17 del Pacto de San José de Costa Rica nos habla del derecho de protección de las familias. El numeral 1 del Pacto de San José de Costa Rica refiere que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. ¿No ve? Nosotros siempre entendemos la familia es la base de la sociedad, no es por accidente, es porque nosotros hemos suscrito un pacto de San José de Costa Rica y por supuesto que en la sociabilización de este pacto se habla de que el Estado es el núcleo de la sociedad. Dos, se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio
y a fundar una familia si tienen edad y las condiciones requeridas para ella por las leyes internas en la medida de que éstas no afecten el principio de no discriminación establecido en esta convención. Si ustedes ven, básicamente, esta convención hace referencia y limita el derecho entre un hombre y una mujer, ¿no? Que Bolivia todavía no ha cambiado, pero otros estados que han suscrito el Pacto de San José de Costa Rica hoy han habilitado el matrimonio homosexual, por ejemplo, básicamente en otro de los principios que todas las personas son iguales ante la ley, independientemente de su sexo y su género. Entonces, si bien se ha suscrito un pacto y aquí dice un hombre y una mujer, también nos da la libertad de que cada estado acomode esa normativa interna a su propia realidad, ¿no? Hablan de una edad, la edad por supuesto que lo pone cada país. Yo no conozco un estado que haya suscrito el Pacto de San José de Costa Rica donde una persona menor a 16 años, a 18 años sea capaz de obrar, es decir, tenga la mayoría de edad. Se considera hasta los 18 años una persona menor de edad y a partir de los 18 con capacidad de obrar y como mayor de edad, ¿no? Esos también son parámetros internacionales que se utilizan. En otros casos pueden ser parciales, como en Estados Unidos, a partir de los 21 recién tienen capacidad general, digamos, en Bolivia a los 18 adquieres una capacidad general, pero hay que tomar en cuenta que Estados Unidos tampoco es que haya suscrito estos pactos. Si bien forman parte de esta comunidad, no necesariamente los pactos son ley en su estado, ¿no? Bolivia sí, entonces es importante tomar en cuenta esto de la protección a la familia y bueno, el principio de no discriminación también, y este principio de no discriminación está enfocado a la no discriminación entre todos los miembros de la familia que rescata el artículo 6 de la ley 603, ¿no? Es bien importante que nosotros leamos los principios de las leyes, leamos los principios de nuestra propia constitución, porque en el momento que sintamos que existe un vacío jurídico, porque es cierto, hay vacíos jurídicos, porque la sociedad es dinámica, va cambiando, se va modificando, los principios es lo que debemos rescatar en la forma de la aplicación de los derechos, ¿no? Entonces, los principios es la parte dogmática de cualquier normativa, es decir, el dogma, las verdades que no se discuten en la comunidad internacional, digámoslo así, en cualquier lugar del mundo, si nosotros preguntamos quién era Jesús, la gente sabe que es hijo de Dios. ¿Quién eran los padres de Jesús? María y José. Eso no se discute, seas cristiano, apostólico, romano, hindú, shintoísta, taoísta. Eso es algo que no se discute independientemente de tu creencia. Entonces, el dogma son las verdades que no se discuten. Y dentro de esas verdades que no se discuten, por supuesto, están estos principios que son básicos respecto a los enfoques que tiene la Convención del Pacto de San José de Costa Rica respecto, por ejemplo, a la protección de las familias, a la igualdad de los miembros de las familias, que en este caso en particular ha sido rescatado por el artículo 6 de la ley 603. Es bien importante, les vuelvo a reiterar, leer los principios de cualquier ley. El artículo 6 nos habla de igualdad de trato, en la protección a las familias también como principio, explica qué es el principio de protección a las familias, la igualdad de trato, después la equidad de género, para que no haya discriminación entre varones y mujeres, miembros de la misma familia. Entonces, cuando nosotros sintamos que hay algún vacío jurídico en la ley, siempre es importante remontarnos a los principios, porque estos principios van a ser enfoques y si ustedes revisan, todo está interrelacionado. Los principios no nacen porque sí o por accidente. Estos principios se fundan en convenciones que son signatarios el país. Continuamos, por favor, con la siguiente diapositiva, Jorgito. Y bueno, en ese mismo espíritu, el artículo 17 nos habla del numeral 3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. ¿No? Antes existían los matrimonios arreglados, tú, mi familia, etcétera, como una venta más o menos, y ahora se habla de la voluntad y del consentimiento de ambos contrayentes. El numeral 4. Los estados partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de las responsabilidades de los cónyuges. En cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Si nosotros vamos a hablar de la división y partición, ¿por qué todo es a mitades cuando me divorcio por esto? Porque nosotros somos signatarios de esta convención.
¿Por qué los papás tienen que aportar en igualdad? Inclusive aquí se habla después de la disolución del matrimonio, porque tiene que existir igualdad. En caso de disolución, es decir, de divorcio, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos. Aquí ya nos están hablando que si bien el fin de las familias hoy no es la reproducción, pero es lo lógico, digamos, ¿no? Si hablamos porcentualmente, la gran mayoría de las familias tienen hijos. Y aquí se habla de que se tiene que asegurar la protección necesaria a los hijos sobre la base única del interés y conveniencia de ellos. Después de esto se genera un concepto que se llama la Convención de los Derechos del Niño, que en 1990 se convierte, por supuesto, en ley, ¿no? Entonces, estamos hablando de que de la igualdad de las partes en un matrimonio, es decir, del hombre y de la mujer en el respecto aquí al aporte, en la disolución, absolutamente igualdad de derechos y obligaciones, ¿no? Y después del divorcio, también esta convención hace un enfoque a la protección que tiene que entregar a los hijos y al hablar de se adoptarán disposiciones, significa que tiene que existir normativa. Muchos países son signatarios de estas convenciones no tienen leyes individuales. La Administración de Justicia en Familia se une a sus códigos civiles, como también ocurría en el país hace muchas décadas. Pero nosotros en Bolivia tenemos una ley especial que es la ley 603 y bueno, es bastante bueno tener en nuestro ordenamiento jurídico una ley especial porque todas estas instituciones respecto al matrimonio, respecto al divorcio, ya están direccionadas. Y si bien están direccionadas, por supuesto que responden a una norma internacional, ¿no? El mismo artículo 17 en el numeral 5 que dice, la ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los hijos nacidos dentro del mismo. Y este es un tema sumamente importante. Muchas veces la gente piensa que los hijos nacidos fuera del matrimonio no tienen derecho a heredar, no tienen derecho a asistencia, deben ser tratados como ciudadanos de segunda. Y nos dicen, qué injusta es la ley, ¿cómo es posible que la ley reconozca a esos hijos que no han sido producto del matrimonio, qué sé yo? Si ustedes están viendo, no es algo que Bolivia haya adoptado porque se le ha ocurrido a la Asamblea Constituyente o a las personas en ese momento. Y tenemos nosotros una normativa internacional que nos refiere que no puede existir discriminación entre los hijos nacidos fuera o dentro del matrimonio. No nos podemos limitar simplemente a lo que nos dice la ley, la Constitución o quizás la misma ley especial de no racismo y no discriminación, que es la 045. Tenemos amplia normativa. Ahora ustedes me dirán, ¿cuál tiene más validez? ¿Los pactos y los tratados internacionales o la normativa interna? Si bien vamos a hacer un análisis, digámoslo, de igualdad de derechos, no existen derechos que tengan mayor aplicación o menor aplicación. Todas las leyes se tienen que aplicar de manera igual. Sin embargo, esas leyes responden a principios y a preceptos internacionales, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de derechos humanos, se hace una prelación de derechos, es decir, que los derechos humanos, al momento de, si hubiera duda, una ley de derechos humanos es lo primero que se va a aplicar como duda favorable a favor de las partes. Entonces, si en algún momento nosotros creyéramos o un juez estuviera en duda que si un hijo nacido fuera o dentro del matrimonio tiene los mismos derechos, que aclaro, no puede ocurrir porque la normativa interna ya ha marcado eso, que no es posible. Tenemos a nivel internacional nosotros también que referirnos a este elemento que es sumamente importante, ¿no? Y este elemento básicamente nos lleva a nosotros a entender que los derechos y las obligaciones hacia los hijos y nacidos dentro o fuera del matrimonio son los mismos y el Estado tiene que garantizar el ejercicio pleno de los derechos de todos los miembros de la familia, en este caso de todos los hijos. ¿Ya? Este es uno de los puntos que más rescato, porque alguna vez alguien me dijo, ay, está de moda hoy que que no se preserve la familia, que los hijos fuera del matrimonio tengan los mismos derechos. No, no está de moda hoy. Esto viene de hace añazos, señor. Este pacto no es de ayer, no es de anteayer, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a pasar a la próxima diapositiva, por favor. Y en la próxima diapositiva vamos a hablar sobre esta Convención Internacional de los Derechos del Niño
Es sumamente importante. Creo que es el instrumento internacional más importante respecto a los derechos de los niños, ¿no? Es bien importante tomar en cuenta que hasta los 18 se considera niños, menores de edad, y también de alguna manera dan los enfoques sobre de 1 a 6 años, cómo se los considera, la adolescencia y demás. Y esos son parámetros también que a la larga a nosotros nos han servido para que tengamos las directrices sobre cómo tenemos que aplicar la ley, ¿no? Esta convención es del 20 de noviembre de 1989, es decir, tiene bastantes años en vigencia, más por supuesto como 25, 35 años. Y bueno, este quizás es el instrumento internacional más importante respecto, que nosotros podemos utilizar respecto a los derechos de los niños, ¿no? Está compuesto por 54 artículos. Estos 54 artículos a la vez están divididos y enfocados en varios puntos, desde la seguridad, los traslados, la igualdad, la no trata y tráfico, inclusive para los niños, la dignidad, pero por supuesto que existen bases que nos van a aportar para la asistencia familiar, ¿ya? Entonces, la Convención Internacional de los Derechos del Niño es algo que nosotros debemos utilizar al momento de hacer nuestros enfoques de argumentación. Ahora, no se trata de hablar por hablar y mencionar artículos, y yo porque menciono artículos soy más capo que otro abogado, no, pero algunas veces hacerle notar al juez cuando está cometiendo algún error o no se está aplicando algo, decirle, a ver, un momentito, señor juez, nosotros somos signatarios de esta convención y por tanto estamos obligados a su cumplimiento. Usted no puede atribuir la normativa interna o la situación del país para incumplir un convenio internacional. Entonces tenemos que remontarnos a eso, ¿ya? Para mí, el artículo más importante, si bien todos tienen la misma validez, pero es un concepto que todos los días vamos a escuchar cuando hablamos de derechos de niños y más cuando hablamos de asistencia familiar, es el interés superior de los niños. El interés superior de los niños quizás es la palabra que más veces se repite y se repite y se repite cuando un juez da su resolución, cuando los abogados hacemos nuestra argumentación, es la palabra que más se repite, ¿ya? Entonces, el interés superior de los niños también es un principio que está establecido en el artículo 220 de la ley 603, en el mismo artículo 6 de la ley 603. El artículo 6 de la ley 603, que es el Código de las Familias, habla sobre los principios de la ley, y el artículo 220 habla sobre los principios del procedimiento. Esto también está rescatado en nuestra norma madre, el interés superior de los niños. Existe también jurisprudencia del Tribunal Constitucional, o ahora el Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto a la interpretación que se les da al interés superior de los niños. Sin embargo, ¿qué nos dice sobre el interés superior de los niños la Convención Internacional de los Derechos del Niño? Uno, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas del bienestar social, los tribunales, utilizan bien esta palabra, los tribunales, las autoridades administrativas o órganos legislativos, es decir, en nuestra Asamblea Plurinacional, las personas que elaboran leyes, una consideración primordial al que se atenderá es el interés superior, ¿no? Y obviamente cada país ha hecho una interpretación de lo que es el interés superior del niño, y creo que es bien importante ese tema. El numeral 2 de esta ley dice, los estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sea necesario para su bienestar. Eso, por supuesto, que implica la asistencia familiar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, en este caso el deber de asistencia familiar, y tutores u otras personas responsables de él ante la ley. Y con este fin tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Numeral 3 del artículo 3 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Los estados partes se aseguran que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado de la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación a la existencia de la supervisión adecuada.
Entonces, cuando nosotros hablemos de los derechos del niño, niña y adolescente, es bien importante que entendamos el interés superior. El interés superior no es un concepto abstracto, básicamente significa que los niños son prioridad para los estados al momento de la administración de justicia, que se deben precautelar los derechos de los niños, porque estos menores de alguna manera son personas vulnerables, ¿no? Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva vamos a tener el artículo 27 de la misma convención, ¿ya? El artículo 27 ya hace un enfoque más particular, digamos, ¿no? Que habla del nivel de vida. Muchas veces nosotros utilizamos esta palabra, es que es mi nivel de vida, es mi nivel de vida. Y uno pensará, ¿en qué novela lo habrá escuchado? ¿Dónde lo habrá aprendido? No es una novela ni nada por el estilo. El nivel de vida es un concepto que está en una convención y básicamente, ¿qué es lo que menciona? Si usted vayan leyendo. Bueno, el artículo 27, ¿qué nos dice? Los estados partes reconocen el derecho de todo niño o niño a su nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. No solamente estamos hablando de un cuidado material, estamos hablando de inclusive de un cuidado espiritual. Y en este cuidado espiritual, por supuesto que están relacionados los valores, la relación entre padres e hijos. También se habla de un tema moral y de un tema social, ¿no? Los niños interactúan en una sociedad. Entonces, el nivel de vida adecuado, por supuesto, está enfocado también en los suministros que se les da a los niños para que ellos puedan tener una vida digna. El numeral 2 del artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño habla a los padres u otras personas encargadas del niño, les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, quiero que lean a detalle. Ya. Ahora que han leído a detalle, podemos revisar, ¿no? A los padres u otras personas, porque no siempre los padres se hacen cargo de los derechos de los niños. Eso es importante tomar en cuenta. Hay todo tipo de familias. Puede ser que los padres no tenían la suficiente capacidad de hacerse cargo de los niños y ahí viene el auxilio de la familia. Abuelos, tíos, hermanos u otros. Entonces, básicamente hablamos que a los padres u otros encargados del niño les incumbe, es decir, es responsabilidad de ellos, la responsabilidad primordial de proporcionar dentro de sus posibilidades. Por eso cuando hablamos de capacidad económica también nos tenemos que remontar al punto 2 del artículo 27. Pa, la garganta me quiere jugar una mala pasada, pero no nos vamos a dejar. Vamos a continuar. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Jorgito, ya, ahora sí. El mismo artículo 27 en el numeral 3 dice, los estados partes, de acuerdo a las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a las personas responsables por el niño de dar afectividad a este derecho, efectividad a este derecho. Y en caso necesario, proporcionarán asistencia familiar y programarán apoyo particularmente respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda, ¿no? Por eso no es de extrañarse que existe inamovilidad laboral, por ejemplo, tanto para el padre o para la madre de un niño recién nacido, porque el Estado tiene que garantizar que se le pueda brindar los servicios. Si nosotros tenemos niños con discapacidad, también hay inamovilidad laboral. Entonces, se garantiza, por otro lado, el derecho al trabajo. Si hay niños, se discrimina con un enfoque de protección a una persona que tiene familia. Uno dirá, pero a mí, ¿por qué me van a discriminar? Yo soy joven sin hijos y le están dando más prioridad a esta persona que sí tiene familia y tiene hijos.
Básicamente el enfoque responde al artículo 27 y es porque esta persona tiene que proveer de los recursos a los niños, ¿no? Y el Estado de alguna manera tiene que garantizar básicamente respecto a la nutrición, es decir, a la alimentación, el vestuario y la vivienda. Cuatro, los estados partes tomarán las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia o asistencia familiar, lo que conocemos, ¿no? O pensión alimentaria o asistencia alimentaria se llama en otros estados, al final es lo mismo. Los estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de sus padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera sobre el niño, tanto si viven en el estado parte como si viven en el extranjero, por eso existe la cooperación. Cuando nosotros queremos cobrar asistencia a una persona que vive en otro país, nos tenemos que remontar al artículo 27, numeral 4 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, para que se haga efectivo ese pago. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera del niño por el niño reside en un estado diferente de aquel que reside el niño. Los estados partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concentración de cualesquiera u otros arreglos apropiados. Hay que garantizar el cumplimiento efectivo de la asistencia familiar y cuando hablamos las medidas que sean necesarias, en Bolivia, estas medidas que sean necesarias, por ejemplo, implican una sanción inclusive de privación de libertad, ¿no? Un descuento de planillas, ahora estamos hablando de un mínimo nacional, entonces sí o sí el Estado tiene que garantizar. Dentro de esas garantías, por ejemplo, dentro de nuestra normativa se establece que la asistencia familiar es irrenunciable para niños menores de 18 años. Entonces, tiene un carácter irrenunciable. Todos estos principios y estos puntos siempre es adecuado tenerlos en consideración, conocer nuestra normativa interna es básica, señores, y nuestra normativa externa, porque cuando ya estamos nosotros leyendo, por ejemplo, el artículo 27 de la Convención, entendemos por qué esta ley 603 que ha sido aprobada el 2014 y entra en rigor el 2016 tiene tantas cosas. Me parece injusto que haya un mínimo nacional. No, el Estado tiene que garantizar las condiciones mínimas de vestuario, de nutrición, de etcétera, ¿no? Y si ustedes se ven, las seis necesidades también han sido rescatadas en los pactos y tratados internacionales. Entonces, eso es siempre importante tomar, que nuestra normativa interna responde a una normativa externa, está inspirada, tiene bases respecto a acuerdos y convenios que Bolivia en su momento hubiera suscrito. ¿Ya? Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Y bueno, ya hemos llegado, señores, a la parte final. Ahora ustedes me dirán, "Uy, existe también", y yo les invito a revisar. No solamente podemos nosotros hablar de estos dos convenios internacionales que hemos suscrito, existe también sentencias de la Corte Interamericana de Derechos de los Niños. Por supuesto que existe. Utilícenla, revisen. Todos los casos no son iguales, todas las familias son diferentes, pero quiero hablar de la normativa también nacional, que es la Constitución Política del Estado, porque inclusive nosotros solamente, o yo veo que algunos colegas o jueces solamente se limitan a la ley especial, ¿no? Y la ley especial, por supuesto que tiene que estar relacionada con la Constitución. El artículo 410 de la Constitución hace referencia a toda la normativa aplicable, pero más allá de eso también hace referencia al tema internacional, digámoslo así, respecto a los derechos humanos que también forman parte de nuestra Constitución. Entonces, en la normativa nacional, yo quiero hablar del artículo 8, ¿ya? Que muchas veces es olvidado. Hablamos de la parte dogmática, son las verdades que no se discuten, las bases sobre las que nuestro Estado está fundado. Entonces, el Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural, en este caso que sería la boliviana, el no seas flojo, no seas mentiroso y no seas ladrón. Cuando una persona dice, yo no trabajo, no tengo trabajo, no tengo trabajo, soy desempleado, no tengo trabajo, básicamente, y no menciona que no tiene una limitación, digamos. No existe una limitación ni física ni intelectual para no tener trabajo. Hay que decirlo, oiga, señor, cumpla con el artículo 8, usted no tiene que ser flojo. Hay un mandato, es una manera elegante de no insultar a una parte en el proceso, pero decir, a ver, este señor está incumpliendo con un mandato constitucional que dice que no seas flojo y lo está incumpliendo, entonces tiene que cumplir el artículo 8. Hay maneras elegantes de presionar en una audiencia, ya una manera elegante sería
Amazúa, no seas flojo, no tienes que ser flojo, tiene que trabajar usted porque usted no tiene ninguna limitación. Por otro lado, se habla también del vivir bien, se habla de la vida armoniosa, eso quiere decir que los padres no deberían pelear, de una vida buena, de un camino de una vida noble. El Estado se sustenta en valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género, en la participación del bienestar común, la responsabilidad de justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien, ¿no? Entonces, si en algún momento nosotros sentimos que existiría algún vacío o que quizás queremos darle un enfoque más fuerte a nuestros temas legales, tenemos que remontarnos al artículo 8 de la Constitución Política del Estado. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Ya estamos en los últimos minutos de esta masterclass. Y muchos me preguntan, ¿dónde dice? Abogados me lo han dicho. ¿Dónde dice pues que es al 50%? Esta doctora se está inventando. No me estoy inventando. Si bien en la ley no dice cada papá debe pagar al 50-50, habla pues en los principios sobre la igualdad de las partes, la igualdad de trato, ¿no ves? Sin embargo, si quieren saber dónde dice el 50% en los aportes, hemos leído ya, ¿no ves? La convención hablaba de la igualdad de los padres, pero aquí vamos a ir a la Constitución Política del Estado, artículo 64. Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender en igualdad de condiciones y mediante esfuerzo común el mantenimiento y la responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de los hijos, mientras sean menores o tengan alguna discapacidad. El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de sus obligaciones, que si ustedes ven, responde al artículo 27 también de la anterior Convención de los Derechos del Niño. Entonces, si queremos hablar de igualdad y del 50-50, es el artículo 64. Si ustedes están esperando que diga al 50, no, se habla de igualdad de condiciones mediante esfuerzo común. Eso implica, por supuesto, un 50%, salvo que cada padre tenga digámoslo así, algún tema de discapacidad o limitación, y en ese caso sí, ese 50 podría variar, pero la norma es 50-50. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva ustedes van a poder observar esta nueva palabra. El interés superior del menor es lo que nosotros debemos aprender y entender. El artículo 60 básicamente cumple con el artículo 3 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿no? Artículo 60. Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia personal especializada. De aquí debemos rescatar 3 P's: prioridad, preeminencia, por supuesto, y primacía. Es prioridad, preeminencia y primacía. Eso quiere decir que los derechos del niño están sobre cualquier derecho de adulto. Por eso cuando la gente dice, pero ¿cómo es posible si todos somos iguales ante la ley? Al niño le están dando más derechos que a su padre. ¿Por qué? Porque ese niño es vulnerable. El artículo 60 de la Constitución nos habla de esa vulnerabilidad. Un niño, al no ser mayor de edad, no puede pues proveerse los recursos mínimos indispensables para una vida digna. Para eso están sus padres. Entonces, si en algún momento existiera alguna duda en un juez de qué derecho aplico, si a favor del niño o a favor del padre, que les vuelvo a reiterar, por supuesto que no existe, no debe existir. Toda la vida se va a utilizar el enfoque, señores, del niño. Prioridad, preeminencia y primacía. Esas son las 3 P's que nosotros tenemos que utilizar al momento de argumentación. Los derechos de los niños son preeminentes, son prioritarios respecto a cualquier otro adulto, ¿no? Entonces, eso es importante. Preeminencia, primacía y también la protección integral que tiene que existir de parte del Estado. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Y ya con eso vamos a terminar esta masterclass. Quiero agradecerles a todos por su paciencia. Muchos dirán, ¿pero por qué vamos a aplicar esa norma? Porque así lo manda el artículo 13. Y este artículo 13, numeral cuarto, es bien importante que nosotros lo entendamos si existieran dudas sobre la aplicabilidad de la ley. Los tratados y convenios internacionales
ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los tratados de los que hemos hablado hace rato están ratificados por el Estado, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecerán en el orden interno. Es decir, de alguna manera, aquí se habla de que tendría más valor que la normativa interna. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad a los tratados internacionales de los derechos humanos ratificados por Bolivia. Entonces, ustedes saquen sus conclusiones de qué derechos tienen más valor, los internos, la Constitución o los derechos humanos. Les vuelvo a leer. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán, estamos hablando de una interpretación, de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. Entonces, en esa interpretación, señores, ustedes pueden verificar que siempre va a existir favorabilidad a este grupo vulnerable que son los niños, ¿no? Bueno, quiero agradecerles. Hemos llegado al final de esta masterclass. Creo que han sido minutos importantes donde ustedes tienen mayores instrumentos para llevar de mejor manera sus procesos. Simplemente les quiero agradecer por la confianza. Para mí siempre es un gusto compartir conocimiento normativo legal vigente en el país. Creo que es importante que los abogados hoy en día no solamente nos centremos, señores, en la normativa interna. En Bolivia hay mucha ley, tenemos que aprender muchos, cada día nacen nuevas sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Si existiría una duda respecto a qué es el derecho a la alimentación, ahí está la interpretación. ¿A qué nos referimos con el derecho a la alimentación, con el derecho al vivir bien, con el derecho a tener protección integral, con el derecho a la igualdad? Existe amplia normativa, sin embargo, estas han sido las bases que yo considero súper importantes para una asistencia familiar. Quiero reiterar mi agradecimiento a todos ustedes, ya que tenemos estos instrumentos. Lo que quiero es que no solamente utilicen esos instrumentos para fundamentar su... quiero generar en ustedes curiosidad y que investiguen que hay mucho más allá de la normativa interna. Tenemos normativa internacional que puede hacer la diferencia al momento de patrocinar y llevar adelante un proceso. Les mando un fuerte abrazo. Soy Natalie Zúñiga, abogada experta en Derecho Familiar, y hemos hecho una masterclass sumamente chiquita sobre jurisprudencia internacional aplicable al derecho de asistencia familiar, que entiendo que a muchos de ustedes les va a ser muy útil. Les agradezco por la confianza y nos vemos la próxima.